Hacíamos la apertura de Argentina Noticias con uno de los temas ejes centrales en el país que tiene que ver con el veto del presidente de la Nación a la ley de emergencia en discapacidad y las masivas movilizaciones en toda la Argentina. El doctor Jorge Fara es abogado, es especialista en derechos de salud. Lo convocamos para empezar a entender juntos de qué se trata, ¿no? Este reclamo que lleva tanto tiempo en nuestro país. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Por favor, qué situación de altísima sensibilidad, ¿no?, que se vive en estos tiempos. Hacíamos una explicación respecto a de qué trata, ¿no?, esta ley de emergencia en discapacidad que está en debate, doctor. ¿Podemos hacer un detalle del tratamiento de esta ley? Sí, casualmente hoy día bastante agitado en la Sí. movilización. Estuvimos ahí presente, obviamente apoyando a este sector tan vulnerado. Básicamente lo que trae esta ley, o principalmente seguir garantizando los derechos de las personas con discapacidad, que ya obviamente se venían eh, teniendo desde antes de esta ley de emergencia. Esta ley de emergencia surge por un tema de un atraso muy grande con respecto a los pagos a los diferentes prestadores, a los diferentes aumentos en los aranceles de las prestaciones, estos aumentos están frenados desde diciembre del 2024, que ahí fue el último aumento que tuvo el nomenclador de prestaciones básicas para todo el sector de discapacidad. Y esta ley particularmente trata esto, garantizar la continuidad de las prestaciones, tocar el tema de los aranceles de una manera más continua de lo que se venía teniendo con anterioridad, porque convengamos que los aumentos que se daban en pro de esto eran aumentos irrisorios, parecían un chiste estos aumentos, porque dar un aumento de 1%, un 0,5, un 1,5, realmente para lo que es la actualidad económica en Argentina y teniendo en cuenta la inflación, porque quieras o no, la inflación sigue estando, esto de que no hay inflación es totalmente una mentira. Mm. Eh, y más teniendo en cuenta lo que implica esta ley para los jubilados y para el sector de discapacidad, que del PBI solo implica un 0,01 Claro. en la influencia o en el impacto que tendría esta ley en el mantener el orden fiscal, como Ujú. ellos lo llaman. Sí. Pero realmente esto es ínfimo a la par de otros gastos enormes que está teniendo la Argentina, y más teniendo en cuenta, hoy charlaba con mucha gente en la movilización. Sí. eh, a ver, se le sacaron retenciones a grandes sectores de la Sí. Argentina, y no están queriendo promulgar esta ley que tan importante es para este sector. Mm. La deuda con prestadores del sistema de salud tiene un atraso importante y algunos de los testimonios también hablaban de estas circunstancias, ¿no?, que está en una línea muy delgada la atención. Hay atrasos de hasta 6 meses o más en las prestaciones, en los prestadores en realidad. Eh, es una realidad que ya hay muchos centros de rehabilitación o debilitación y de diferentes prestaciones y diferentes profesionales que actúan dentro de los centros, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicólogos. Han cerrado muchos centros y están al borde de cerrar otros tantos por este atraso en los pagos que surge obviamente de parte del Estado, ¿no? Mm. ¿Qué hacer, doctor? ¿Cómo avanzar ante una circunstancia? Todavía la política tiene una luz, ¿no? Yo creo y esto te soy sincero, esto es una opinión personal mía, Ezequiel, Mm. esto ahora tiene que ir a diputados, después a senadores. Habría que obtener las 2/3 partes para que sea ley, en ambas cámaras obviamente. Pero es una lotería porque, a ver, si bien en la votación inicial salió con 142 votos a favor en la Cámara de Diputados, luego pasó a senadores y se votó a favor también. Ahora lo que se está tratando de hacer, y que ha sucedido en otras etapas de la historia en Argentina, y que no, y a ver, y es una realidad que nos toca,
se está tratando de convencer a ciertos dirigentes que están en ambas cámaras para que se vote en contra de esta ley. Eh, yo, a ver, no sé qué va a pasar si esta ley no sale. Si bien la ley, la 24901, que es la ley de discapacidad, muchos tienen miedo de lo que vaya a pasar con esta ley. Para mí, esta ley, muchos hablan de octubre, de qué va a suceder en octubre con toda esta cuestión. Para mí, la ley está muy atada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es muy difícil derogar esta ley o alguno de los puntos de esta ley. Por ese lado yo me quedaría tranquilo porque se seguirían protegiendo los derechos de las personas con discapacidad en este sentido y desde este punto. Lo que sí yo veo a futuro, si no sale esta ley, veo mucha más judicialización de la situación que lo que se viene gestando hasta el día de la fecha, ¿no? Y ya hoy mismo ya está muy judicializado, porque las familias, al no tener respuesta de parte de obras sociales o prepagas ante los diferentes reclamos por falta de prestaciones y de cobertura, se judicializa. Yo creo que si esta ley no sale, se va a complicar mucho más el tema judicial. O sea, se va a ver más abarrotado el tribunal o los diferentes tribunales a nivel nacional, con más acciones de amparo Claro, interpuestas. claro. Uno habla con los prestadores de salud, ¿no? Que están pidiendo básicamente esta actualización mensual. Y cuando escuchás testimonios, no solo de las personas que sufren la discapacidad, de los familiares también, pero es entendible, ¿no? La circunstancia y la situación de los prestadores que están en una situación terminal para mantener sus estructuras, por el costo también que han tenido los servicios, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, hay familias que, te soy sincero, porque llegan al estudio y nos plantean de que tienen que pedir créditos, tienen que pedir dinero prestado a familiares para poder pagar las prestaciones, o lo que es peor aún, quedarse sin los tratamientos, sin las medicaciones, sin las diferentes rehabilitaciones, habilitaciones que necesitan sus hijos o algún familiar con discapacidad. La verdad que esto es de una magnitud tremenda y no se visora ningún tipo de empatía con respecto al sector, hablando de ambos sectores, ¿no? Sin dejar fuera el sector de jubilados y pensionados, todos los pasivos de Argentina. Pero, a ver, yo en esto me sumo a la gesta del grupo de discapacidad, porque nosotros nos dedicamos exclusivamente a salud y discapacidad en nuestro estudio. Entonces bregamos por todas estas cuestiones, todos estos derechos que ellos tienen, y se visora un futuro bastante complejo, teniendo obviamente la herramienta siempre judicial, con lo cual nosotros podemos actuar de esta forma para poder conseguir las diferentes prestaciones o coberturas que las diferentes entidades, llamémosle prepagas u obras sociales, no le están prestando a sus afiliados. Claro. Sí, sí, y empiezan a haber fechas límites, ¿no? Respecto a la posibilidad de sobrevivir de aquellos centros que se especializan en la atención. Hoy también reflejábamos que por lo menos en Buenos Aires allí las marchas habían sido muy violentas en cuanto a la represión, ¿no? Gendarmería y Policía Federal, notando aún más la insensibilidad de un tema que cuando uno escucha testimonios son desgarradores, ¿no? Parece que hay otra mirada política. Es importante, creo en esto, doctor, pensar en que los de a pie también reclamemos con los representantes de nuestras provincias para seguir de cerca, ¿no? El camino legislativo al voto, ¿no? De algo tan coyuntural, tan necesario en el país. Sí, y encima se está hablando ya, esto yo lo escuché hoy en la movilización acá en Río Cuarto, pero ya se viene escuchando desde hace un tiempo, de que a lo que se apunta con esto es, primero, no hacerse más cargo nación de toda la cuestión de salud y discapacidad, delegarlo a cada una de las provincias, es decir, que cada una de las provincias se haga cargo de este sector, con lo que eso implica, ¿no? A nivel provincial en cada una de las provincias, porque hay provincias que son, a ver, tienen más recursos unas que otras. Pero bueno, hablando acá particularmente de Córdoba, acá se produciría un problema muy grande. Primero, porque, a ver, al hablarse de esta situación, ya muchos, ya de la parte política, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Acción Social, incluso APROS, se niegan a esta delegación de estas, llamémosle, facultades para hacerse cargo de la parte de discapacidad, y ellos ya se están negando
a toda esta cuestión, porque es muy grande y es muy grande los recursos económicos que estos derivarían por parte de la provincia a este sector. Entonces ya no sabemos qué va a suceder con esto. Y también no hay que dejar pasar este tema. Yo creo que a lo que se apunta hoy es a tener un sistema de salud, no sé si totalmente privado, pero en gran parte apuntan a tener un sistema privado. No nos olvidemos que tuvimos la visita en Argentina no recuerdo quién es, de Estados Unidos, no sé si ministro de Salud o cómo le llaman allá. Tuvimos acá una visita de este personaje. Interpreto que para traer alguna idea de cómo es el sistema de salud en el norte, ¿no? Claro. Doctor, gracias como siempre por el tiempo y la predisposición. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Adiós.